Muy buenas tardes a todos. Un poquito lluviosa, el primer día del otoño que nos empieza un poco a chispear y a llover. Bienvenidos a nuestro taller práctico sobre Gen IAL. En acción, impulsa tu práctica con la revolución Legal Tech. Para los que no nos conocéis, The Bridge es una escuela aceleradora de talento digital. Lo que quiere decir es que hacemos formaciones muy prácticas y que permite a los profesionales pues, aprender, ¿no?, ciertas tecnologías en un breve espacio de tiempo y de manera inmediata. En este mismo contexto y teniendo en cuenta el tiempo en el que vivimos, la era de la inteligencia artificial, en The Bridge hemos lanzado un máster en Legal Tech e inteligencia artificial. Y no tendría mucho sentido si no nos aliamos con entidades que aportan desde hace muchos años valor a este sector, como es el caso del Lefebvre. Conscientes de que el tiempo es nuestro recurso más escaso y que dentro del sector legal se dedican muchas horas a investigar, a auditar, a redactar borradores. Bueno, seguro que los que estáis aquí ahora, hoy, sabéis de qué va esto. Bueno, pues Lefebvre ya hace un tiempo que ha planteado, y así también lo harán posteriormente dentro de nuestro máster, ¿no?, una herramienta muy segura, muy cualificada y con un alto potencial cuyo objetivo es pues, reducir estas malgastadas o tediosas horas de investigación. En este taller que hoy vamos a explorar, bueno, pues vamos a ver cómo esta herramienta de Lefebvre no es un ChatGPT al uso, sino que está muy controlado, está dentro de los marcos de la Unión Europea, está entrenada con un contenido muy riguroso, cosa que ya veréis cuando las ponentes empiecen a explicaros, van a hacer mucho hincapié en esto, y están sobre todo en base a la jurisprudencia que ha recogido a lo largo de muchos años la entidad. Hoy vamos a tener este taller, es un lujo para nosotros porque nos incorporamos también a este sector legal con esta parte de tecnología que nos caracteriza, y tenemos a Isabel Manzanero, que es abogada especialista en Derecho Penal y Compliance y desarrolla su día a día dentro del Departamento de Negocio, dando soporte en inteligencia artificial y en sistemas de información legal. Y también tenemos a Macarena Ruiz, que es analista jurídica y especialista en inteligencia artificial, también para el sector legal. Pues nada, junto a ellas vamos a ir poquito a poco explorando todo el potencial de esta herramienta. Es importante que sepáis que ellos van a ir haciendo esta dinámica por bloques. Estos bloques, cada vez que tenéis un bloque, os van a permitir lanzar preguntas o quizás plantearlas a través del chat, o bueno, en un momento dado podéis pedirme que se activen las cámaras o los audios para que se las lancéis, pero es importante que durante el discurso de ellas, bueno, pues no interrumpamos porque se podría alargar, ¿no?, me decían antes de comenzar. También muy importante que, bueno, pues que van a compartir una serie de datos que ya lo comentarán ellas. Podéis dar pantallazo porque en exclusividad nos van a permitir que durante 48 horas tengamos acceso con un usuario y contraseña que han generado para esta sesión, tengamos acceso a su plataforma. Entonces, bueno, para que podáis, todos los que estáis ahora participando en ello, pues que podáis trastear mientras que ellas están haciendo el taller. Pues nada más, ya sin más, Isabel y Macarena, os dejo el tiempo para vosotras. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que os va a gustar y vais a aprender cosas que os van a venir muy bien para el día a día, y al final todos intentamos siempre ir ganando tiempo en todas nuestras actividades, y el mundo legal tiene mucha necesidad de eso. Bueno, paso a enseñaros un poquito qué es lo que ha ido haciendo Lefebvre a lo largo de este tiempo. Veis aquí una timeline desde octubre hasta noviembre del 2025. Ahí tenéis todos los hitos que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, y es porque nosotros en octubre del 23, si os cuento así, estábamos haciendo un estudio de ver cómo mejorábamos la búsqueda en las bases de datos. Era tal cual. Es decir, sabíamos que la búsqueda universal era lo que todo el mundo hacía, la búsqueda tipo Google. Investigando cómo hacer mejor esa búsqueda, nos encontramos con la IA generativa y, por supuesto, la aprovechamos y mucho. Ahí veis que la hemos aprovechado mucho. Entonces, como lo que estábamos trabajando en primer lugar era en ese buscador de información, por eso nació primero Genial Buscador. Lo vais a ver luego con detalle en la demo. Yo ahora no me voy a entretener, simplemente voy a daros unos tips. Y quiero que sepáis que empezamos por eso en Genial Buscador, implementando la IA generativa, donde ya no solamente te respondía
a una serie de cuestiones, sino que hacía bastante más. Hacía un informe detallado y una serie de habilidades que luego iremos viendo. Siempre íbamos implementando todo lo que íbamos lanzando y en mayo del 2024 nos lanzamos hacia el módulo de juris, porque la jurisprudencia es fundamental en la vida de un jurista, de un despacho, de un asesor. Al final, la jurisprudencia es, creo que, de la parte más tediosa de este trabajo. Entonces, la solución de Genial Juris es brillante, luego la vais a hacer en funcionamiento, aunque os voy a dar algunas ideas previas. Sacamos a continuación una V2 de ese buscador y en noviembre del 2024 lanzamos Genial Docs, porque trabajar con el documento es otra de las cosas muy necesarias que hay que hacer. Ya no solamente lo que es el análisis documental de un documento más de un documento, sino trabajar con documentos, es decir, desde un documento redactar, desde un documento revisar, desde un documento crear. Incluso la creación de documentos desde cero, de esos borradores que tan necesarios son en el día a día de cualquier despacho de abogados, asesor, profesional, jurídico, etc. Un poquito más adelante se nos cruzó la tecnología DIP y es que nosotros siempre hemos ido de la mano con la tecnología. Es decir, según lo que nos iba surgiendo íbamos aprovechando. Entonces, la tecnología DIP nos permitió avanzar y mejorar ese genial buscador, ese Genial Docs y ese Genial Juris. Por eso veis ahí las V3, V2 en función del módulo del que hablemos. Mientras tanto, íbamos salpicando nuestra base de datos NEO, que es la que tenemos por detrás, con IA generativa en varias soluciones, que luego lo vais a ver también a través de la demo, porque siempre intentábamos aprovechar eso, lo que teníamos entre manos, esos contenidos del Lefebvre tan valiosos, esos mementos, esa legislación, esa jurisprudencia, la íbamos salpicando de esas notas de IA que son tan útiles a la hora de trabajar con estos contenidos a veces tan arduos. Bien, aquí tenéis, como os ha comentado antes al principio, Laura, las claves que os vamos a dar durante 48 horas, ¿vale? Con el usuario y la contraseña, hacemos una captura y podéis, porque al final, por mucho que nosotros os contemos y por mucho que hagamos una demo, creo que es necesario que vosotros cacharréis, que es como vais a ver todo lo que Genial puede hacer por vosotros. Tenéis aquí la... Bien, vamos a poner así algunas transparencias para que os situéis, es lo que os estaba hablando antes. Esta tecnología DIP, que fue ese salto último que hemos dado, en marzo del 2025 nos posicionamos como líder tecnológico con esta tecnología, hicimos una investigación y ya en junio del 25 empezamos a aplicar esa tecnología a nuestras soluciones. ¿Cómo incluimos esa tecnología DIP en Genial? Bueno, pues efectivamente uno de los valores diferenciales, y a mí me parece que es de las cosas más importantes que hace, es que se accede y utiliza más fuentes, o sea, hay un implemento de fuentes, pero además una de las cosas fundamentales es que descarta esas fuentes que no me valen. Yo cuando estoy haciendo investigación legal siempre tengo que leer en muchos sitios y una de las cosas más duras es descartar, esto no me vale, esto no me vale, esto no me vale. Esto hace un filtrado y selección de fuentes brillante. Además, nosotros, como os digo, siempre vamos de la mano de la tecnología y esto implementa nuevos módulos, ¿vale? Nuevos modelos más avanzados de IA generativa. Siempre intentamos ir con el modelo más avanzado. Este valor diferencial, en esta transparencia lo veis muy bien, quiero hacer un poco de hincapié en qué es esto que veis en esta pantalla. En realidad nosotros trabajamos algo que creo que es muy valioso para el usuario, es el prompting. Nosotros trabajamos en una ingeniería de prompts para que el usuario no tenga que hacer prompts. Lo vais a visualizar luego súper fácil, pero una de las cosas que quiero que sepáis que es un equipo tecnológico, pero también es un equipo de analistas jurídicos especialistas en prompting legal. Y esto está muy pegado a todas esas soluciones que necesitamos. Quiero que esto os quede bastante claro. Bueno, vamos a ver el primer módulo en algunas transparencias y luego lo veremos en funcionamiento. En primer lugar, como os decía, Genial Buscador, que era una caja donde tú ibas a lanzar una pregunta, una consulta jurídica y esto iba enchufado a nuestras fuentes jurídicas que tenemos por detrás, porque siempre tenemos la base de datos por detrás. Los mementos, los actos no actualidad y la legislación. Con la tecnología DIP conseguimos introducir ese agente especializado de búsqueda para seleccionar las mejores fuentes.
Este genial buscador, como os digo, en esta caja planteábamos nuestra consulta. A medida de que hemos ido evolucionando, las consultas que soporta son mucho más complejas. Esta gente especializada lo que hace es que se lee las cosas, extrae citas de la consulta, analiza la consulta, consulta las fuentes y va seleccionando. ¿Qué es lo que este genial buscador nos ofrece? Bueno, pues en principio nos ofrece un informe, es un poquito más largo de lo que veis en esta pantalla, luego lo veréis en vivo, pero es una respuesta muy buena, muy estructurada y que tiene en cuenta un montón de cosas. En primer lugar, os va a hacer un resumen de la cuestión planteada, os hace un análisis de la consulta y hay una serie de particularidades en cada uno de los párrafos donde os va a explicar un aspecto de esta consulta que habéis hecho. No hay dos estructuras idénticas, en función de la consulta que hagáis, así saldrá la respuesta. Sí os quiero hacer hincapié en esas notas que veis al final de cada párrafo y ese es el valor diferencial de Genial. Genial va siempre pegado a la fuente y esas notas precisamente son la forma que tenéis para validar que esa respuesta que se ha construido en cada uno de los párrafos está basada, está leyendo de esa fuente, donde vosotros cuando clicáis en cada una de esas notas aparecerá un tooltip y veréis de dónde está leyendo y luego podéis saltar y navegar, luego lo vemos en vivo y en directo. Además de esta respuesta estructurada y tan clara y que ya me da, bueno, pues un principio de respuesta bastante contundente, abajo veis unas pastillitas que son todas esas habilidades predefinidas. Todo esto lleva prompting detrás, es decir, si yo clico en preguntas y respuestas, me van a aparecer preguntas y respuestas relacionadas con mi consulta. No voy a tener que seleccionar cómo preguntar. Y ahí tienes varias preguntas preseleccionadas y ya con un prompting por detrás donde tú clicas y la respuesta se genera. Tenemos respuestas de Memento, respuestas de biblioteca, argumentos de jurisprudencia y de doctrina administrativa. Son diferentes fuentes enchufadas detrás. Con la misma consulta vamos enchufando diferentes fuentes por detrás y os vamos dando un abanico de respuestas súper completo. Tenemos tabla de conclusiones, visualmente una tabla que, bueno, siempre nos gusta mucho mostrar la información en tabla porque es una forma muy visual y muy rápida de leer. Tenéis consejos legales, preparar una negociación, explicación jurídica y explicación coloquial, porque detrás hay un modelo de lenguaje que se adapta precisamente a explicar las cosas de una forma más técnica o coloquialmente más llana. Como os dije, después lanzamos Genial Juris. ¿Por qué? Pues porque la jurisprudencia es, bueno, para mí creo que es una de las principales fuentes de investigación cuando estamos creando un caso, cuando estamos investigando, cuando estamos asesorando, cuando estamos tratando en el despacho. Genial Juris aparece con dos cajas súper fácil de identificar. En una voy a poner los hechos del caso y en otra la conclusión deseada. ¿Qué hace esto? Lo vais a ver, como digo, después en la demo, pero os doy unos tips. Siempre, en este caso, va a estar conectado por detrás con toda la jurisprudencia, bueno, con una selección de jurisprudencia de gran valor. Son sentencias recientes, referenciadas en los mementos y citadas en otras sentencias. Por eso tienen más valor esas sentencias. No son todas las sentencias, sino unas sentencias con un plus más. Aquí igualmente tenemos un agente DIP especializado en lectura y selección de la mejor jurisprudencia. Tenemos acceso a muchas resoluciones semejantes a vuestro caso, al caso que habéis planteado en esas dos cajitas con esos hechos y esa conclusión, y una localización mucho más precisa y efectiva. Ahí veis debajo la consulta de las fuentes, el filtrado, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué es lo que hace? Cuando le dais a ese botón de crear informe, pues igual que antes Genial Buscador nos había hecho un informe con unas características y una estructura, el informe jurídico, cuando estamos en Genial Juris, lo que nos hace es un informe jurídico muy relacionado con tu caso. Te ha identificado el asunto, te plantea cuáles son los elementos fundamentales que tienen que tener todos esos casos similares al tuyo y a continuación te da una serie de sentencias, 6 sentencias normalmente, donde aparece la referencia a la sentencia, el por qué esa sentencia ha sido seleccionada porque es muy semejante a tu caso y, como siempre, esas notitas donde clicaremos e iremos a la sentencia para navegar y comprobar que efectivamente es la sentencia que deseamos. Un poquito más abajo, en esta pantalla no lo veis, pero lo vais a ver en la demo, tendréis una estrategia construida para el caso que habéis planteado, un análisis de riesgos, porque mucho cuidado, no solamente es lo que yo deseo, sino que puede venirnos del otro lado riesgos a tener en cuenta y unas conclusiones finales.
Como os digo, siempre con notitas para validar las respuestas y además aquí hay una serie de habilidades diferentes de Genial Buscador, muy enfocadas a lo que es Genial Juris, como es el cuestionario preparatorio, la fundamentación jurídica, las alegaciones, los elementos de prueba, que es la primera vez que se hace un análisis de todos los elementos de prueba de la jurisprudencia y se pone a modo de respuesta en una habilidad. Esta, de verdad, os la recomiendo, es brillante. Y la casuística, porque ya no solamente es el caso que yo he planteado, sino que con la casuística vais a tener un abanico de un montón de casos similares al vuestro, incluso a veces teniendo en cuenta alguna otra cosa. No me quiero entretener mucho, que yo aquí de Genial Juris hablaría muchísimo, pero sí quiero hacer hincapié en lo que vais a encontrar debajo de ese informe. Debajo de ese informe vais a encontrar hasta 50 resoluciones, están clasificadas con unas estrellas, van de 5 estrellas a menos. ¿Y por qué están esas estrellas? Esas estrellas están en función de la similitud que tienes con tu caso. Además, es tan visual leer esas sentencias porque van a aparecer, como veis ahora mismo en pantalla, un pequeño resumen y una estructura de la sentencia dividida en hechos, cuestión planteada, conclusión y argumentación. O sea, ¿cuántas veces habéis soñado encontraros la jurisprudencia así de extractada, así de visual y así de fácil de leer o descartar? Voy a continuar. Vale. El último módulo que vamos a ver hoy es Genial Docs. Bueno, pues aquí ya estamos trabajando con documentos. Como os decía, trabajamos con documentos, subiendo el documento, analizando ese documento en un montón de prompting que luego vais a ver como por detrás, sin tener que hacer vosotros nada, clicando en una serie de tareas sugeridas, vais a trabajar sobre ese documento, puede ser 1 y pueden ser hasta 10. Hay además la posibilidad de crear desde el documento, de redactar desde ese documento, revisar el documento, hacer un análisis, como os he dicho, bastante completo, incluso la comprensión de la normativa y tener en cuenta esas citas normativas que puede haber dentro de ese documento que habéis subido para que os haga un análisis normativo. Aquí ya empiezan a actuar varios agentes. Aquí empezamos a hablar de los sistemas multiagente y ya especializados. Y diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues al final lo que hacen los agentes, este sistema de multiagentes, lo que hace es trabajar juntos, coordinarse, acompañarte en todos los pasos que vas dando con el trabajo de documentos. Y en este único chat, que con Docs Plus sí que tenéis un único chat donde yo subo el documento, yo pido algo, van a empezar a actuar y el comportamiento de cada uno de estos agentes es específico. Habrá un agente de redacción, un agente de revisión, un agente de análisis y cada uno tiene un conocimiento determinado de la fuente, sea memento, legislación. Entonces, quiero que sepáis que este sistema multiagentes actuando entre ellos, bueno, en la demo lo vais a ver, es brillante lo que podéis llegar a hacer en cuestión de minutos. O sea, insistían en que este webinar era para ahorraros tiempo, vais a ver cómo efectivamente ahorráis un montón de tiempo. Aquí los tenéis un poco más visuales para que os hagáis una idea de que todos estos son los agentes que están interactuando en este Genial Docs, este sistema multiagentes, y que la brillantez es, sobre todo cuando están actuando unos a continuación de los otros, en la cantidad de flujos de trabajo que podéis hacer es impresionante. Bueno, sin más, os dejo con mi compañera Isabel, que os va a hacer una demo donde vais a ver todo esto que yo os he contado actuando, que es como más gusta verlo. Gracias, Maca. Voy a compartir pantalla. Hola a todos, que no os he dicho nada. A ver. Te quito, ¿vale, Maca? Sí. Vale. Un segundito. A ver, compartir. Comparto y me dices si se ve. Perfecto. ¿Lo veis? Vale, sí. Fenomenal. Vale, pues nada, todo lo que os ha contado Maca, vamos a verlo ahora con varios ejemplos y varios casos de uso, ¿vale? Si os parece bien, al final tenemos 3 módulos, como os hemos dicho, que son Buscador, Juris y Docs Plus. Entonces, si queréis, cada vez que acabemos uno de ellos, como os adelantaba Laura al principio, pues si os surge alguna duda lo resolvemos y si no, bueno, pues también lo podemos hacer al final, ¿vale? Entonces, como vais a tener las claves para que lo podáis probar estos días, a mí sobre todo lo que me gustaría, aunque van a ser unos pocos ejemplos dentro de los miles de ejemplos que podéis tener vosotros en vuestro día a día, lo que sí me gustaría que tengáis claro es cuáles son los 3 casos de usos principales
que hemos querido resolver en cada una de las 3 soluciones para que cuando luego estéis vosotros delante del ordenador y digáis, vale, pues tengo una consulta, ¿por dónde empiezo? Que tengáis muy claro a cuál de los 3 módulos acceder y cuál es la fuente que hay detrás conectada, cuál es la fuente de la que se nutre la IA generativa, en este caso Genial, en cada una de las 3 soluciones, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar y luego también, si os apetece y queréis, oye, aparte de las preguntas y luego ya cuando acabemos os leemos, si nos queréis contar por ahí alguno a qué os dedicáis o según vayamos haciendo la demo, oye, pues yo plantearía este caso, que toda esta información luego a nosotras también nos gusta mucho leeros y además así sabemos que vais a estar probando estos días, ¿vale? Entonces, nada, como os decía, vamos a empezar con Genial Buscador, ¿vale? Y antes de comenzar, simplemente deciros pues 2 cosas, ¿vale? Para nosotros, con Genial, al final, lo más importante o de las cosas más importantes que podíamos daros es la fuente, es decir, el perímetro del que se nutre la IA, Genial, para daros cualquier respuesta, para generaros cualquier información, ¿vale? Genial trabaja en un entorno cerrado, es decir, nuestra propia base de datos. De hecho, aquí a la izquierda estáis viendo nuestra base documental al uso de mementos, jurisprudencia, doctrina, legislación, que por supuesto podéis consultar porque, oye, si uno busca, siempre lo decimos, pero es así, si uno busca una sentencia del Supremo del 20 de enero del 2022, pues tienes tu formulario de búsqueda de siempre para poder acceder a esa sentencia. Pero vamos a dar un salto totalmente diferencial con la búsqueda o con la capacidad que nos da la IA generativa, no solo de localizar información, sino de cómo nos analiza esta información, que es lo importante, ¿vale? Entonces, como digo, lo más importante que os podíamos dar es un entorno totalmente cerrado, de tal manera que aquí la IA se va a nutrir de nuestra fuente, de nuestros mementos, de nuestra legislación y de nuestra jurisprudencia. No va a buscar fuera en Internet, ¿vale? Con el mundo de Internet, con toda la información que ya sabéis que existe cuando utilizáis otro tipo de herramientas, ¿vale? Para resolveros las consultas. Esto es muy importante porque cuando queréis plantear una consulta jurídica, lo que necesitamos es información actualizada, información controlada, ¿vale? Por eso decía que, por un lado, esto es lo más importante que os podíamos dar con Genial. Y luego, en segundo lugar, que lo ha comentado también Maca al principio, con todo lo que es la tecnología o el trabajo del equipo, y es el prompting legal y esta ingeniería de contexto especializada. De tal manera que vosotros lo único que tenéis que hacer es preocuparos de lanzar una consulta y ya por detrás hemos hecho nosotros todo el trabajo para daros la respuesta, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Genial Buscador, ¿qué nos resuelve o para qué lo vamos a utilizar? Pues cuando tengáis consultas jurídicas, ¿vale? Tengáis preguntas y necesitéis respuestas. ¿Por qué? Porque aquí la fuente que está conectada son nuestros mementos. No sé si aquí todos conocéis los mementos, pero es el libro el libro estrella de la casa del que, bueno, pues el que partió Lefebvre. Entonces, cada uno de los mementos que elabora el departamento de redacción, lo que va recogiendo y va explicando de forma sistematizada es toda la normativa. Entonces, te explica cualquier parte, ¿vale? Y de cualquier materia y además tienes multitud de referencias. Y es un contenido que está permanentemente actualizado. Junto con la legislación, que no hay nada más actualizado también que la legislación que tenemos aquí conectada. Por eso, lo que resuelve son consultas jurídicas, ¿vale? Entonces, simplemente planteamos aquí una consulta jurídica, ¿vale? Para que cuando lance esta consulta, lo que va a hacer Genial Buscador es buscar acceder a nuestros mementos y legislación para poder ofreceros una respuesta. En cuanto le dé aquí a lanzar, os lo voy a contar antes, ¿vale? Lo que vais a ver es este agente DIP, de tecnología DIP que os contaba Maca al principio. Y esta incorporación de la tecnología DIP fue muy importante porque lo que nos permitió fue un filtrado, una selección y un descarte de fuentes muchísimo superior a lo que teníamos hasta entonces, ¿vale? Entonces, como os digo, consulta jurídica, Genial Buscador, como es el ejemplo que os he puesto. ¿Es posible que un trabajador reciba una indemnización superior a la legal tasada en caso de despido improcedente y bajo qué circunstancias? Pues yo voy a lanzar la consulta para que el agente de filtrado de tecnología DIP analice mi consulta y empiece a localizar en la base de datos los documentos que van relacionados con mi consulta, para que a continuación Genial Buscador, como estáis viendo, me responda, me elabore una respuesta. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a encontrarnos es una respuesta, un resumen inicial, que este es el que os ha enseñado Maca antes en la presentación. ¿Vale? Ya directamente en la parte superior, lo que me va a decir, bueno, me va a responder, ¿no?, a mi pregunta directamente, ¿vale? Y luego vamos a empezar a analizar la consulta.
Pero como os decíamos al principio, uno de nuestros grandes valores o de nuestras grandes premisas era daros un entorno cerrado, pero también, o sea, un perímetro controlado de la fuente, ¿no? Que es lo más importante desde nuestro punto de vista con la IA generativa. Pero va de la mano la validación de la fuente. ¿Por qué? Porque todos me imagino que habéis utilizado ChatGPT o otro tipo de herramientas. Cuando nos dan aquí la fuente, es decir, esto me lo ha generado la IA, ¿no? Pero claro, yo os puedo decir que se ha nutrido de mementos y normativa, pero si no tenéis posibilidad de validarlo, de verificarlo, no vale para absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que queríamos es que al final de cada párrafo, como estáis viendo, toda la respuesta que está plagado de numeritos, lo que tengáis es acceso a la nota, es decir, a la fuente de la que se ha nutrido la IA para generaros esa respuesta. Y si os fijáis, son diversas fuentes. El Actum, que es la actualización de los mementos, un memento también puede ser normativa. Si yo clico encima, lo que me va a aparecer es el fragmento, la parte del memento social en este caso, de donde ha sacado la IA esa información, de donde ha utilizado la IA para construir la respuesta anterior. Fijaos cómo de rápido me está dando acceso a poder validar esa información y cómo de rápido además, que esto es súper importante, porque no solo me está dando una respuesta que ya eso me ayuda un montón, sino que además lo que me está ayudando es a localizar un documento de la base de datos entre todos los millones de documentos que hay para poder continuar con mi trabajo, con mi caso. Fijaos, como os digo, los mementos no solo me explican un tema, me explican algo, sino que además está plagado de referencias. Tengo sentencias, tengo marginales de otros mementos, tengo normativa, tengo doctrina administrativa, todo ello para que desde aquí simplemente a golpe de clic podáis seguir trabajando y profundizando en la base de datos, ¿vale? Voy a cerrar esto y como os fijáis, o sea, fijaos que cada uno de estos párrafos de la cantidad de fuentes que se ha nutrido genial para devolveros esta información. Me está haciendo un análisis de toda esta información, como estáis comprobando, luego me va desglosando la consulta en partes. Si hubiera alguna especialidad por territorio que deberíamos conocer, aquí nos la mostraría también. Y luego en esta tabla, que es súper interesante, porque esto es una tabla dinámica, donde aquí lo que os va a mostrar en la respuesta es un resumen comparativo. Pero es una tabla que se va a ir modificando en función de la información y de la consulta que habéis hecho, ¿vale? Como digo, es una tabla que se adapta a vuestra consulta. Y siempre, como estáis viendo en todas nuestras soluciones, lo que vais a tener incorporado es la nota para que validéis de dónde ha sacado esta información. Fijaos, esto ya es otro memento, ¿vale? Que trabaja también la indemnización, bueno, la materia que hemos consultado, que es indemnización superior a la legal tasada. Y ya os adelantaba Maca que esto es una respuesta inicial. Fijaos toda la información que tengo sobre la consulta que he planteado. Pero ¿qué es lo interesante? Que tengáis a golpe de clic diferentes respuestas, diferentes perspectivas de la información sobre vuestra consulta. Si yo clico aquí abajo, lo que tenemos son toda una serie de tareas, de habilidades, ¿vale? Como digo, que son complementarias a vuestra consulta. Si clico en preguntas y respuestas, por ejemplo, lo que me va a sugerir, lo que me va a proporcionar son una serie de preguntas alrededor de la consulta que yo he hecho en la parte superior y que están muy relacionadas con mi duda, con mi pregunta y que me van a ayudar. Y si hay alguna de ellas que me interesa, pues por ejemplo, esta segunda, clico encima y ya directamente me genera la respuesta. Todo ello, voy a ser súper pesada, pero lo más importante, como digo, no es solo que os ayudemos a localizar toda esta información o a generaros todo este contenido, sino que podáis acceder luego a la fuente, ¿vale? Es lo más importante que creemos que os podemos dar. Y esto es un ejemplo de habilidad. Pero imaginaos que, oye, pues he plantado una consulta y resulta que necesito unos consejos legales, ¿no? Necesito algo más que una respuesta. Pues tenemos esta habilidad que es muy interesante porque aquí lo que nos va a plantear son dos perspectivas. Fijaos, en primer lugar, me va a dar una lista de consejos legales que debo tener en cuenta sobre la indemnización, ¿vale? Y me va a empezar a decir, vale, pues una revisión de la indemnización, mejoras de pacto individual, pues imposibilidad de incremento por perjuicio, se me ha ido la pantalla, aquí imposibilidad de incremento judicial ordinario, ¿vale? Todo ello con sus fuentes. Pero no menos importante es que también me va a dar un informe del análisis de los riesgos que debo tener en cuenta.
¿Vale? Fijaos, siempre lo vais a ver a lo largo de la demo, os intentamos dar las dos patas, los dos puntos de vista, los consejos y los riesgos, las estrategias y los riesgos, los argumentos y los contraargumentos, para que tengáis la capacidad de ver el panorama completo, ¿vale? Sobre una consulta o sobre un caso de jurisprudencia. Y un poco por no alargarme más, ¿vale? Porque la dinámica de estas respuestas y cada una de ellas, como estáis viendo, os va a ofrecer diferentes tipos de respuestas sobre vuestra consulta. Pero, por ejemplo, si vemos preparar una negociación, pues esto nos ayuda mucho porque nos da dos roles y nos dice, mira, conforme a tu consulta, lo que te extraigo son dos roles. En este caso, la parte trabajadora y la parte empresarial. Y lo que voy a darte además son unos argumentos para cada rol. Yo puedo estar o encontrarme, dependiendo de quién sea, ¿no? De dónde esté trabajando, puedo encontrarme en uno de estos dos roles, me puede servir uno de esos argumentos para prepararme a mí mismo, pero además también me pueden servir los argumentos de la otra parte para anticiparme a lo que me puedan presentar ellos en una negociación, ¿vale? Y esto, como digo, es todo lo que vamos a ver alrededor de Genial Buscador. Simplemente por resaltar dos ideas, acordaos, la fuente en Genial Buscador son los mementos y la normativa, ¿vale? Por lo tanto, son contenidos actualizados y por ese motivo lo que resolvemos aquí son consultas jurídicas, porque cuando uno tiene una consulta lo que le interesa es que la fuente esté actualizada, ¿vale? Y a través de todas estas habilidades que ya hemos desarrollado desde el Lefebvre, ¿vale? Para que podáis acceder rápidamente a la información. Entonces, no sé si antes de pasar al segundo bloque tenéis alguna duda. Simplemente comentaros que al final, cuando se genera cada una de las, respuestas, hay la posibilidad de descargar, compartir, copiar, algo que es muy útil, porque cuando la respuesta te gusta mucho, te gusta reutilizarla en la investigación que estás haciendo y bueno, esto va, no lo vamos a repetir todo el rato, pero que sepáis que eso va por cada una de las... Ahí veis cómo está el informe descargado, es que además es muy valioso porque aparece la conexión a la fuente muy detallada abajo, además de que está intercalada en todo el texto, aparece abajo y bueno, pues que sepáis que es algo que, bueno, todos queremos siempre poder copiar, descargar, enviar, que lo sepáis. Eso es. Vale, pues no sé si Maca tiene alguna pregunta o... Yo no estoy viendo aquí preguntas. Vale. Laura, no sé si alguna... ¿Os está llegando? Vale, pues nada, si queréis continuamos. Yo de momento no veo ninguna duda. Bueno, vamos unos minutillos si quieres y... Vale, he ido copiando mientras que tenían un Word para ir más rápido los casos. Vale, bueno, no os preocupéis. Si os surge cualquier duda, pues lo vamos viendo luego al final también, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al segundo módulo, ¿vale? En este caso es Genial Juris. Genial Juris, como os adelantaba Maca, a diferencia de Buscador, la fuente es una selección de jurisprudencia, ¿vale? Porque el caso de uso que se pretendía resolver con Genial Juris es algo que seguramente a los que, bueno, pues hayáis buscado jurisprudencia y los que estéis por aquí conectados os hayáis pegado múltiples ocasiones y es que buscar jurisprudencia, como os decía Maca al principio, pues es una de las tareas más arduas que podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Cuando tenemos que resolver un caso. Hasta ahora lo que teníamos era, bueno, y seguimos teniendo, ¿vale? Con independencia de la IA, pero es la búsqueda con filtros por conceptos jurídicos, pero ahora bien, lo que básicamente uno necesita resolver cuando está buscando jurisprudencia es, yo tengo un caso encima de la mesa, quiero localizar toda la jurisprudencia que sea lo más cercana a mi caso y a partir de ahí ya empiezo a investigar y empiezo a tirar del hilo. Pues esto es precisamente lo que resuelve Genial Juris. Por ese motivo os encontráis dos cajas y en la primera de ellas lo que vamos a plantear, como estáis viendo, es nuestro caso. Vamos a escribir en detalle nuestro caso. Y en la segunda caja lo que vamos a describir es cuál es la conclusión u objetivo que deseamos. Este es un caso, bueno, pues de pacto de no competencia. Entonces, mi conclusión que pretendo es el incumplimiento del pacto de no competencia, pero pueden ser millones de casos. Una reclamación, la aplicación de un atenuante, lo que necesitéis, ¿vale? Lo que tengáis encima de la mesa. Por lo tanto, una vez que yo escribo mi caso y la conclusión y le doy a crear informe, aquí lo que va a ocurrir, lo que le hemos dicho que tiene que hacer Genial Juris es buscar la jurisprudencia que sea lo más semejante al caso que habéis planteado. Lo más semejante o igual
al caso que habéis planteado. Y sobre esa jurisprudencia que va a localizar, ¿vale? Aquí de nuevo interviene nuestro agente de filtrado DIF, ¿vale? Sobre esa jurisprudencia que ha localizado, que está pegada a vuestro caso, lo que nos va a elaborar es toda una serie de tareas, de habilidades, de informes para poder ayudaros a finalizar o a decidir una estrategia que llevar con vuestro caso, ¿vale? Entonces, ya estáis viendo el informe inicial, que ahora voy a, en cuanto pare de generarlo, vamos a ir a la parte superior y lo vamos a ver un poquito con más detalle de lo que os había explicado Maca en la presentación, ¿vale? Entonces, os decía, ¿qué resolvemos? Pues fijaos, yo he planteado mi caso, he puesto mi objetivo y cuando Genial Juris tiene toda esta jurisprudencia que está pegado a mi caso, lo que empieza es a elaborarme un informe inicial. Vale, pues ese informe inicial se divide en diferentes partes. Y en primer lugar, lo que nos vamos a encontrar son con los casos más similares. Estos casos más similares, lo que le hemos dicho es, de esa jurisprudencia que ya has localizado, que está pegada a mi caso, lo que quiero es que me cojas los 6 que sean más cercanos o más iguales a lo que yo te he planteado, ¿vale? Y me los pones aquí en un listado. Y eso es lo que nos está presentando el informe. Nos va a dar los elementos que deben concurrir en estos 6 casos y nos lo presenta, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo que tenemos son las sentencias que ha localizado, nos va a indicar por qué las ha escogido, toda la información que aquí nos va a dar, Juris está relacionada con nuestro caso y con las sentencias que ha encontrado. Esa es la relación, ¿vale? Sentencias que son semejantes a nuestro caso. ¿Cuál es la diferencia de lo que teníamos en buscador cuando clicamos en las notas? Pues que aquí, obviamente, lo que nos vamos a encontrar son sentencias, ¿vale? Entonces, cuando clicamos encima de la nota, esto es súper importante porque en lugar de acceder directamente y que os encontréis a capón la sentencia, el texto de la sentencia, lo que os hemos proporcionado es un análisis elaborado con IA generativa del documento, para que rápidamente, aquí lo que queremos es que ahorréis tiempo, que vayáis súper rápido en la búsqueda y selección y descarte de documentos. Al fin y al cabo, me da igual que sea una sentencia o que sea un memento, pero fijaos que ahora, en lugar de tener que leerme toda una sentencia, que aunque sea en diagonal, como hemos hecho todos alguna vez, pues te lleva su tiempo, pues ya directamente me saca unos elementos esenciales y me permite rápidamente saber si este documento es el que quiero o no. Entonces, me saca la ratio de Equidendi, conceptos claves, hechos relevantes, medios de prueba, alegaciones de las partes, la conclusión extensa, la fundamentación jurídica y la relevancia de esta sentencia, ¿vale? Imaginaos que la leo y digo, fenomenal, me va súper bien para mi caso, me voy a ir al documento, porque como os decíamos, podemos ir desde aquí al documento a la base de datos, es decir, a la sentencia, ¿no? Porque ahora lo que haríamos todos es leernos el documento. A ver, en algún momento no lo vamos a tener que leer, ¿vale? No nos va a quedar otra. Pero todos los que os podamos ayudar con el camino lo vais a encontrar. Y aquí vemos otra ayuda más, que es dentro de todas las sentencias de la base de datos. Este desarrollo para nosotros fue también uno de los más importantes porque una de las cosas que ya os estamos contando que necesitabais resolver es la agilidad en la lectura de sentencias de jurisprudencia. Porque, bueno, pues te encuentras sentencias o autos de 2 páginas y luego los que tienen 200 páginas, ¿no? También. Entonces, oye, pues antes de leérmelo, pues déjame hacer un análisis rápido y una lectura rápida y saber si esto me interesa o no. O saber dónde se encuentra, en qué punto de la sentencia se encuentra lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos esta sentencia del TSJ. Entonces, lo que voy a hacer directamente es clicar en este botón, en este análisis IA, porque lo que quiero hacer es trabajar con este documento, porque quiero acceder a este documento y preguntarle lo que yo necesito saber, ¿vale? Entonces, para ello, lo que os vais a encontrar es esta caja donde me dice formula tu petición, ¿vale? Yo aquí lo que le puedo plantear es cualquier pregunta, cualquier cuestión que me interese saber de este documento. Imaginaos, haz un informe en formato de esquema. Algo súper sencillo, pero oye, es algo que te ayuda, combinado con estos elementos que acabamos de ver esenciales. O yo estoy buscando, estoy tratando el pacto de no competencia, extráeme los fundamentos jurídicos donde justo tratan este tema, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis absolutamente libertad de preguntar en esta caja la información que necesitéis de esta sentencia. O, por ejemplo, os pongo otro caso, ¿vale? Voy a copiarlo de aquí. Pues mira, yo he analizado el documento y ahora lo que necesito es
que de esta sentencia en concreto me extraiga la valoración de la prueba que ha realizado el tribunal, que identifique las partes donde se indiquen qué pruebas han sido determinantes y concluyentes para la resolución del caso y cuáles han sido los elementos que el tribunal ha tenido en cuenta y en qué fundamento jurídico están. Una pregunta que a priori puede ser sencilla, pero que implica haberme leído y comprendido el documento completo de la sentencia. Entonces, fijaos con qué facilidad o agilidad o ahorro de tiempo me está dando esta información y me está analizando este documento y sacándomelo en este informe que yo le he pedido. ¿Vale? Aquí tenéis libertad para pedirle, como os estoy diciendo, lo que necesitéis de ese documento. Y si queréis, porque esta sentencia os gusta, os interesa y es la que va sobre vuestro caso, tenéis un botoncito de resoluciones similares de esta sentencia, que esto es lo que decimos siempre. Esto es una ficha generada con IA también. Ya tenéis desde aquí para tirar del hilo de la base de datos de forma infinita, porque esto os va vinculando con sentencias relacionadas. ¿Vale? Voy a ir hacia atrás y seguimos con juris. Déjame hacer simplemente una aclaración. Cuando decimos es una ficha generada con IA, evidentemente está generada con IA, pero el prompting de analistas jurídicos va por detrás. Es decir, todo. No es que a la IA le damos a un botón y No, automáticamente nos hace esto, sino que hemos tenido que hacer un prompting para saber cómo extraer lo interesante de esta sentencia. Eso es. O sea, saber estructurarla en estos cuatro apartados que estamos viendo aquí o en esos elementos esenciales que hemos visto en el otro análisis un poquito más extendido, porque realmente hay que saber que lo interesante de una sentencia básicamente está en esos elementos que mostramos ahí. Es decir, se hace a golpe de clic, es magia de la IA, pero detrás de esta magia de la IA hay un equipo de personas desarrollando el prompting precisamente para extraer en este caso esto y cuando veamos otras soluciones, otras cosas. Pero lo digo porque hay analistas jurídicos detrás de esto. Por eso, Maca lo ha dicho al principio de la presentación, también cuando hablamos de la ingeniería, del prompting, de la ingeniería de contexto, que también os lo he dicho yo, por eso incidimos tanto en este punto. Cuando hablamos de prompting legal y de ingeniería de contexto especializada, es esto, o sea, cada tipo documental de la base de datos requiere un análisis por el equipo de juristas para que pueda saber en qué fijarse, qué extraer y de qué forma en concreto. Esto no es, ahora lo estamos viendo en la demo rápido y le das un botón y dices, joder, es magia, ¿no? Pero de magia no tiene nada por detrás, tiene mucho trabajo y mucho desarrollo y mucho análisis documental y al final jurídico, que es lo que estamos hablando en una base de datos. Y si vuelvo hacia atrás, simplemente para que veáis en Juris, exactamente igual con esto. El hecho de que salga este informe con esta estructura y que a partir de aquí me vaya construyendo cosas para elaborar mi estrategia, todo esto es un desarrollo del equipo, ¿vale? Del equipo día de Lefebvre para que podáis conseguir esta información de esta forma y analizada de esta forma, ¿vale? Que es súper importante también. Entonces, nada, para continuar un poco con Juris, lo que os decía, teníamos estos 6 casos, fijaros, o sea, al final es que, ahora ya hablando de magia y de rapidez otra vez, pero fijaos que es que he puesto un caso, me ha sacado esta jurisprudencia, fijaos cómo ha accedido a una sentencia y rápidamente en esta sentencia le he preguntado lo que necesitaba. O sea, este acceso a la información y análisis de información, desde nuestro punto de vista, la verdad que es una maravilla y es que sí que es algo que en el día a día se nota en el tiempo y las gestiones que podemos hacer todos. Entonces, bueno, tenemos aquí los 6 casos más relevantes y, como os decía, vamos a ir construyendo cosas, ¿no? Entonces, con esos 6 casos, lo que ahora quiero es que me des algo más. Bueno, pues me va a dar aquí unos argumentos, ¿vale? Para ayudarme a decidir o a elaborar una estrategia. Y también, que os lo comentaba Maca al principio, igual que os decía en Buscador, queremos que tengáis las 2 caras de la moneda. Los riesgos, en este caso, ¿vale? Con su estrategia. Por lo tanto, aquí tenéis una serie de argumentos que debéis tener en cuenta con sentencias. Estas sentencias, lo lógico, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos unos numeritos, aquí abajo otros, porque estas sentencias van a ir en contra de nuestro objetivo. Todo esto que aquí está generando la IA, que es otra de las ideas que os decíamos al principio, no se lo saca de debajo de la manga, sino que todo este argumento, este riesgo que debéis tener en cuenta está fundamentado en estas 4 sentencias en concreto que van en contra del objetivo que habéis planteado en la parte superior, ¿vale?
Y por ver un par de habilidades, bueno, a nosotras en especial nos gustan mucho todas las habilidades, pero en concreto 2 son muy importantes, como por ejemplo la fundamentación jurídica. Y es que lo decimos siempre, o sea, a la par que la jurisprudencia, pues la normativa, ¿no? No sé qué va antes, es si la gallina o el huevo, pero las 2 cosas, en cualquier caso, hay que resolverlo, ¿no? Entonces, en fundamentación jurídica, esto es súper importante porque lo que conseguimos es que en la parte superior te haga un análisis de la fundamentación, es decir, de la normativa, ¿vale? Vuelvo a repetir la idea, pero es de la jurisprudencia que es cercana a vuestro caso. Y abajo te hace una tabla donde te extrae la jurisprudencia, o sea, la normativa, perdonad, que se ha citado en esa jurisprudencia que es cercana a vuestro caso, y a la derecha te dice la relevancia. Aquí ahora tenéis 2 formas de validar, porque tenéis la jurisprudencia, pero también tenéis acceso al artículo, porque, oye, a lo mejor os interesa desde aquí ir a la base de datos y navegar. Si clicamos encima, tenemos el artículo y podemos ir al documento, ¿vale? Entonces, bueno, importante, en este caso no es, pero como es normativa extraída de la jurisprudencia, puede ser que de repente una sentencia de hace 3 meses que es totalmente válida para mi caso con los argumentos, pues resulta que a lo mejor hay un artículo que se ha derogado, se ha modificado, lo que sea. Si fuera el caso, tendríais una etiquetita, ¿vale? Para una advertencia para que sepáis, oye, ese artículo se ha modificado, ¿vale? Para que tengáis esa información también. Y bueno, vamos a una de las estrellas para nosotras, que son los elementos de prueba. Os decía Maca al principio que nunca jamás se habían mostrado los elementos de prueba. Y es cierto, y esto se lo cojo a ella estas palabras porque es que es la realidad. Jamás se había mostrado ni planteado ningún filtro de prueba, porque no se podía leer los documentos, ¿no? En la base de datos de jurisprudencia, y sin embargo ahora fijaos a golpe de clic, ¿vale? Cómo me muestra todos estos elementos de prueba que están sacados de la jurisprudencia que ha seleccionado para mi caso. Y es lo que os decimos siempre, oye, pues de repente resulta que los 3 primeros pues son los que yo utilizo habitualmente, o ya los había leído, los conocía, los había aplicado. Pero de repente resulta que hay una sentencia que yo no había sido capaz de localizarla y que me aporta una prueba que es fundamental o que no había tenido en cuenta hasta ahora, ¿vale? Entonces, fijaos cómo rápidamente veo mucha información de toda esta jurisprudencia que si hubiéramos tenido que localizar una por una, pues nos hubiera llevado ya no horas, sino pues días seguramente, ¿vale? Y bueno, por ir al último módulo. Simplemente muestra abajo si quieres. Bueno, sí, perdona, sí. O sea, lo que os decíamos antes de que aparte de este informe y esas habilidades, ese listado es que yo ya hubiera matado cuando empecé a trabajar con jurisprudencia por tener ese listado debajo, ordenado por estrellas en función de la proximidad con tu caso, con esas fichas súper visuales. Si vas bajando un poco, Isabel, podemos ir viendo cómo hay una debajo de otra y, o sea, ahí tenéis un montón, aparte de los 6 casos que han subido arriba y las que analizan los riesgos que son contrarias, hay hasta 50 sentencias allí debajo. Bueno, no vamos a clicar ahora para no hacerlo más largo, pero con ese pequeño resumen y esas sentencias son clicables, conectan con la base de datos y podéis ir a por ellas, a leerlas, a hacer ese análisis IA con esos elementos, etcétera, etcétera. Y no me enrollo más con juris. No, sí, perdona, cierto, se me había pasado totalmente. Sí, como hay tantas cosas que contar que se me van olvidando. Y nada, si no tenéis ninguna duda, pasamos a Docs Plus. Había una duda en el chat, pero justamente empieza con Docs Plus porque preguntaban precisamente por la estructura de los contratos, cuando subimos varios documentos. Eso lo vamos a ver ahora, lo he contestado en el chat, no sé si lo habéis podido leer, pero lo digo así en alto para todos. El trabajar con contratos, el hacer esa cronología del documento, que es una de las cosas más livianas que hacemos, y un montón de cosas más, lo vais a ver ahora. Todo el trabajo con documentos lo vais a ver ahora. Eso es. A ver, lo que os decía al principio, os vamos a plantear un par de casos, ¿vale? En general, como estamos viendo hasta ahora, pero sobre todo queremos que os inspire para que cuando estos días estéis probando, que veáis todas las posibilidades que tenéis. Que si yo pongo aquí redacto un contrato, redacto una demanda, que sepáis que se puede redactar un informe o se puede redactar una carta de despido o se puede redactar un acta, ¿vale? O sea, simplemente lo que queremos es mostraros todo el abanico de posibilidades o un gran abanico de posibilidades de lo que podéis hacer aquí. Entonces, en Genial Docs Plus, como os comentaba Maca, vamos a trabajar con un sistema de multiagentes. ¿Por qué? Porque detrás del trabajo de documentos,
Pues hay muchas tareas, desde redacción, revisión o análisis, por ejemplo. Entonces, dentro de este desarrollo que hemos hecho, cada uno de los agentes va a actuar en función de vuestra petición, pero además este agente tiene que acudir a una fuente, ¿vale? Por eso se han tenido que desarrollar agentes especializados en tareas debajo de Genial Docs Plus. Y como ya estáis viendo, ahora solo veis una caja, ¿vale? Pero como vais a ver en unos segundos, aquí lo que tenemos es un chat. Y de verdad, exprimir el chat con lo que queráis, preguntarle en la caja, aunque o nosotros os demos tareas y os ayudemos en las peticiones, pero preguntarle y pedirle lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar como no es lo más básico, pero creo que es uno de los casos más habituales, es redacción desde cero, ¿vale? Os voy a copiar aquí el caso porque creo que vamos un poco pillados de tiempo, pero bueno, creo que nos da tiempo a mostraros todos, ¿vale? Entonces, vamos a pedirle en este caso, os voy a poner dos ejemplos, uno de una demanda y uno de un contrato, ¿vale? Vamos a empezar con el contrato. Entonces, aquí lo que quiero es que me redacte un contrato de trabajo de alta dirección, incluyendo una cláusula indemnizatoria. Cuando le dé a lanzar la consulta, vais a ver también el agente de filtrado, porque también está dentro de Genial Docs Plus, ¿vale? Y vais a ver al propio agente intervenir, al agente de redacción. Este agente de redacción ha entendido que como le he pedido redacta, que es lo que recomendamos que hagáis, si queréis redacción, pedirle de redacta directamente, utilizar ese verbo, ¿vale? Entonces, le he pedido que redacte, entonces el agente de redacción sabe que tiene que intervenir y este contrato que me está redactando lo está haciendo porque primero ha buscado en los elementos y la normativa, ¿vale? Eso es la tarea que tiene encomendada el agente de redacción. Y esta redacción que estáis viendo aquí, lo que hay detrás también de nuevo, aunque aquí no hayamos tenido que pinchar en ninguna tarea ni ninguna habilidad, lo que hay detrás también es un prompting específico en redacción, ¿vale? Por eso tiene esta estructura y por eso está así desarrollado y está así elaborado, ¿vale? Ahora vamos a verlo cuando acabe de redactar. Entonces, como os decía, el agente de redacción me va a proporcionar un documento, ¿vale? Que es el que yo le he pedido. Ya estamos desde el principio personalizando el documento. Yo le podría haber dado más información, pero bueno, vamos a pedirle este documento más simple. Pero podéis seguir modificando el documento de diferentes formas. En primer lugar, si os fijáis, cuando acabe de generar, ¿vale? Aquí nos cambia el stop, lo que pasa es que os lo quiero enseñar desde el principio, ¿vale? Lo que vamos a poder es, desde estos campos amarillos, es modificar ya directamente, ¿vale? Podemos empezar aquí a modificar el documento. Pero luego vamos a tener otra opción de modificación y es que cuando vamos pasando por las estipulaciones, en este caso, porque es un contrato, si os fijáis, se van sombreando cada una de ellas. Y a la derecha me aparece un simbolito de interacción con el párrafo. Si yo clico encima, lo que se me abre es un mini chat para interactuar solo con esta cláusula. Y, por ejemplo, le puedo decir que amplíe la cláusula. De tal manera que vamos a modificar el documento, pero solo en esta parte en concreto, ¿vale? Y otra cosa súper importante, pero como ya os lo he repetido hasta la saciedad, tampoco os quiero aburrir, pero fijaos que esto tenemos las notas aquí para validar la fuente, o sea, esta redacción que me está haciendo la gente basada en mementos y en normativas. Si yo clico encima, vemos el propio memento o la norma en la que se ha basado para construir esta información. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es el documento y luego tenemos, como os decíamos ya al principio, aquí abajo tenemos un chat. Es decir, quiero modificar, quiero ampliar, quiero hacer un resumen, quiero hacer una tabla, se lo pedís desde el chat, ¿vale? Lo que queráis. Como vamos a ver otros ejemplos, vamos a ver ahora peticiones desde el chat, ¿vale? Entonces, hemos dicho redacción, le voy a dar una solicitud desde cero. Pero estoy convencida que casi todos vosotros lo que tenéis primero encima de la mesa es un documento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle una redacción, pero subiendo un documento, ¿vale? Y subir un documento es tan fácil como clicar aquí y podemos subir uno, ¿vale? Voy a subir una reclamación de responsabilidad patrimonial, pero podíais haber subido hasta 10, porque Mac os lo ha comentado al principio, ¿vale? Que en Docs Plus podéis trabajar subiendo hasta 10 documentos, ¿vale? Entonces, yo he subido un documento aquí y vamos a hacer una petición que en este caso, os decía, primero pedíamos un contrato y ahora lo que quiero hacer es una contestación
a esta reclamación y que además me incorpore jurisprudencia aplicable al caso, porque lo que yo quiero confirmar es que la Administración no incurre en responsabilidad patrimonial, ¿vale? Porque no supera los límites del desnivel de seguridad exigible. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. El agente que va a intervenir de nuevo es el redacción, pero fijaos que lo que me va a hacer ahora es una contestación a esta reclamación, ¿vale? Y dentro de los mementos, os decíamos, la fuente de redacción son mementos y normativa, pero es que resulta que dentro de los mementos hay muchísima jurisprudencia citada, os lo decía al principio. Pues fijaos cómo podemos hacer que emerja, pidiéndoselo desde aquí, esta jurisprudencia citada, ¿vale? Ahora vamos a ver cuándo acabe la fuente de redacción. Es lo mismo, otro documento, podéis editar los campos amarillos. Como os fijáis, en este caso la estructura es diferente. Esta estructura, de nuevo, también es por el trabajo de prompting que se ha desarrollado desde el propio equipo, ¿vale? Entonces me empieza a elaborar primero los hechos y luego los fundamentos, ¿vale? Todas las notitas, como estáis viendo, mementos y normativa, ¿vale? Vamos a esperar a que acabe de generar. Y, por supuesto, al igual que os hemos mostrado en Juris que podéis exportar, aquí exactamente lo mismo. En el momento que acabe de generar la redacción este agente y en cualquiera de los agentes podéis clicar en cualquiera de las funcionalidades para exportar, ¿vale? Mira, fijaos, ya está apareciendo ahí jurisprudencia porque se lo he pedido expresamente en mi petición de tal manera que aflora de los mementos que ha localizado el agente de redacción, ¿vale? Vamos a subir un poquito para que lo veáis. Entonces, fijaos, en todo este fundamento no solo me está construyendo con mementos, sino que además me está aflorando la redacción. Y en cuanto acabe de redactar, ¿vale? Mira, lo vais a ver ahora. Aquí tenemos la posibilidad de acceder al memento o a la normativa, ¿vale? Si clicamos encima lo vemos, además, ¿vale? Y a la propia sentencia. Si clico encima, tengo acceso también a la sentencia, ¿vale? Entonces, agente de redacción, como hemos visto, desde cero o partiendo de un documento. Entonces, ahora vamos a hacer otro paso más y es, le voy a dar a nueva solicitud, tenemos una consulta o una duda sobre un artículo, que esto también nos pasará de forma habitual. Al final lo que tenemos aquí detrás es una base de datos. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar esta base de datos para que algo que es muy habitual y es necesitar comprender un artículo o un rango normativo o redactar desde un artículo o revisar a partir de un artículo lo podamos hacer desde aquí? Entonces, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Y es que hay un agente aquí que para mí, como os digo, es muy especial y es el de análisis normativo. Porque yo le puedo pedir, por ejemplo, que me haga un informe detallado de un artículo en concreto de la base de datos. Y esto es especial porque cuando yo lance la consulta, lo que va a ocurrir en primer lugar, si os fijáis, no actúa directamente el agente de análisis normativo, sino que en primer lugar lo que le hemos pedido es que nos saque, que nos ponga aquí el artículo de la base de datos, el literal del artículo de la base de datos que yo le he pedido. ¿Por qué? Porque este va a ser el contexto con el que va a trabajar el agente de análisis normativo. Y no hay mejor contexto que un literal de un artículo, ¿no? Bueno, pues sobre esto, el propio agente, con nuestro prompting detrás, lo que va a hacer es explicarme este artículo, ¿vale? Entonces, fijaos cómo me va a ir desglosando parte por parte la naturaleza. Perdonad que cada vez que acabo de generar se os va a bajar, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, la naturaleza y la finalidad, el reconocimiento y configuración del derecho, las consecuencias laborales y la protección, todo esto en base al artículo, y os estáis fijando que hay muchísimas fuentes, y estas fuentes es porque todos nuestros artículos de la base de datos tienen muchísimos documentos vinculados. Entonces, todos estos documentos vinculados, este agente de análisis normativo puede acceder y daros información también y construiros información sobre eso. Y como os decíamos al principio, pues tenemos un chat. Bueno, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, una de las preguntas o una de las peticiones que os podría interesar es, vale, imaginaos que estamos hablando de permisos. Este artículo va de permisos, ya lo he entendido, ya lo he comprendido. Pues ahora resulta que quiero redactar un email para enviarle a mi cliente explicándole cuáles son los criterios aplicables de este artículo. Bueno, pues se lo pedimos para que el agente de redacción, con esta información, ¿vale?, me elabore este email y me ayude, pues, por ejemplo, a responderle a mi cliente, que es un caso de uso también muy habitual vuestro. Recibo un correo
tengo una consulta, tengo una duda, pues aquí la planteo y luego y pido un email. O sea, no solo penséis en tareas jurídicas, quiero decir, un email forma parte de vuestro trabajo. Aquí lo podéis hacer. Un email o un informe, por ejemplo. En otro idioma incluso. En otro idioma también, traducciones, se pueden traducir a cualquier idioma, cualquier necesidad de que os genere una respuesta en un idioma, lo podéis pedir. O sea, lo que va por detrás es tanto lo que habría que explicaros que va implícito en Docs, que no nos queremos extender. Pero incluso con el documento que subes hay tareas sugeridas, no sé si nos va a dar tiempo a verlo, pero... Sí, vamos a ver el caso. Vale. Lo digo porque hay montones de cosas que, aparte de los flujos ya naturales del día a día del trabajo vuestro, hay muchas cosas que se pueden hacer con un documento. Subes un documento y simplemente haces tareas sugeridas. Eso es. Y nada, si queréis, como vamos un poco justos de tiempo, lo que voy a hacer es, tenía varios casos, pero yo creo que puedo utilizar el de los contratos para enseñaros cómo revisar todo un documento, ¿vale? Entonces, en este último caso lo que queremos mostraros es cómo podemos revisar un documento o varios, ¿vale? Como decíamos, hasta 10, y cómo podéis utilizar el chat también ya de paso, ¿vale? Desde todos los prismas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es subir 5 contratos, ¿vale? Y estos 5 contratos lo que voy a hacer es directamente lanzarlos al chat, ¿vale? Porque por detrás, cuando lancéis un documento sin hacer petición, interviene directamente el agente de análisis documental múltiple porque he subido varios documentos o el agente de análisis documental si es un documento. Y este agente lo que os va a dar de forma automática, si no lo habéis pedido nada, es un resumen del contenido de cada documento, ¿vale? Para que sepáis de qué va. Y ya os adelantaba al principio, Maca, que también en Docs Plus tenemos una serie de tareas sugeridas que os ayudan en el análisis y en la comprensión de los documentos, ¿vale? Y estas tareas las tenéis aquí abajo. Si clicamos encima, ¿vale? Se dividen en 4 bloques. Pues van, por ejemplo, desde los resúmenes, si clico aquí, me hace directamente una tabla de los documentos, desde la comprensión, porque a lo mejor necesito un glosario o una cronología de documentos, como decía antes, preguntabais antes, pues por ejemplo, para una demanda es súper útil, una sentencia si subís, cualquier tipo de documentos de estos, ¿no? Que hay mucha información, además de forma por fecha, bueno, pues aquí también os la ordena rápidamente. En este caso tenéis también tareas de 2 documentos o de revisión. Como digo, imaginaos que quiero que me analice ahora si hay alguna incoherencia o contradicción, algo que le chirría a la IA en el texto de estos documentos. Bueno, pues simplemente clicamos en esta tarea, ¿vale? Y directamente lo que está haciendo es eso, nos va a localizar si hay algo que le chirría, algo que es incoherente y además nos está indicando en qué documento, cuál es la descripción y luego también la localización, ¿vale? Como estáis viendo, localización y descripción. Esto es de varios documentos. Si subimos uno, tenéis más tareas sugeridas, ¿vale? Especializadas en el análisis y comprensión de documentos, ¿vale? Y revisión también y comunicación. Es la forma de que os ahorréis hacer el PROM vosotros y tener que pedirlo en el chat. Que lo podéis hacer, lo podéis pedir en el chat. Pero yo sugiero que aprovechéis las tareas sugeridas que hay prompting detrás muy bueno, está muy pensado, muy estudiado para optimizar mucho más la respuesta. Eso es. Y, por ejemplo, otra cosa que también es súper importante, ¿vale? Para poder revisar los documentos. Fijaos, ahora estamos haciendo un análisis más general de la incoherencia y la contradicción de los documentos, pero una parte muy importante de los documentos es revisar en qué estado se encuentran las citas de los documentos, ¿vale? No sé si os habéis fijado, al principio, cuando yo he subido los documentos, a la derecha tenéis este botoncito. Cada uno de ellos te sirve para que el agente de verificación de citas, voy a clicar en este primero, lo que haga es extraerte aquella normativa, es decir, disposiciones legales y resoluciones jurídicas, si las hubiera, que habéis citado en el documento. No solo hace eso, que eso ya sería súper útil, ¿vale? Sino que además, si por ejemplo, lo mismo como comentábamos en Juris, hubiera alguna derogación, alguna modificación o por ejemplo en una sentencia, pues hubiera interpuesto un recurso, se hubiera resuelto o lo que fuera, tenéis siempre una etiqueta aquí que os lo va a indicar. Esto sirve para actualizar vuestros propios documentos o, por ejemplo, si habéis recibido una demanda, oye, pues a lo mejor han citado una sentencia con un recurso o que se ha anulado o lo que sea y os interesa también saber esta información, ¿vale? Entonces, aquí directamente extrae este contenido el agente del documento que habéis subido y si clicáis,
tenéis acceso al artículo o a la sentencia, bueno, o a la resolución jurídica que tengáis citada en el documento. Y ya por último, para cerrar el círculo, ¿no?, de la revisión, hemos detectado incoherencias, hemos analizado las citas, pero podemos hacer algo más y es revisar la legalidad de los documentos. Esta revisión de la legalidad la va a hacer nuestro agente de revisión y la va a hacer de una manera muy especial y es buscando en los mementos y en la normativa para que me saquen 2 apartados que no se cumplen y que se cumplen. ¿Vale? Como digo, esta revisión es con nuestro perímetro, con nuestros mementos y nuestra legislación, ¿vale? Esto es súper importante. Pero fijaos qué forma tan rápida de poder extraer y de poder revisar cualquier documento, como decimos, desde todos los puntos de vista. Y aquí, por supuesto, todo lo que te está diciendo está basado en esta fuente. Y bueno, teníamos bastantes más casos, pero se nos ha ido un poco el tiempo. Entonces, o sea, desde subir un documento, como estábamos diciendo, y pedirle redactar desde un artículo, comparar 2 documentos como pueden ser 2 convenios. En este caso que hemos subido los 5 contratos, pues imaginaos que ahora quieres redactar solo un único contrato para normalizarlo. O sea, tenéis millones de posibilidades para poder hacer desde Docs Plus. O incluso, pues oye, primero lanzo una consulta, luego acabo realizando un documento. O sea, que penséis un poco en todo el abanico de casos de uso que podéis resolver desde Genial. Y simplemente por resumir lo que hemos visto, acordaos, ¿vale? Genial buscador para resolver consultas jurídicas con mementos y normativa. Juris para poder ayudaros a elaborar una estrategia porque va a buscar en jurisprudencia semejante a vuestro caso, y Docs Plus con todo este sistema de multiagentes que para poder ejecutar la petición buscan en mementos y normativa también, ¿vale? Y bueno, no sé si ha quedado por ahí alguna pregunta. Yo voy a ir mostrando de nuevo la contraseña y el link que os habíamos pasado al principio, por si alguien quiere obtenerlo. Recordad que vais a tener durante un par de días estas claves. Bueno, Laura os pasará... ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale, perdón. Laura os pasará la PPT, la presentación, para que también podáis de ahí cogerlo. Y tenéis ahí la explicación que os ha hecho Maca, o sea que cualquier duda también yo creo que desde ahí más o menos podéis resolverlo. Y nada, esperamos que os haya resultado interesante, que podáis resolver muchos casos estos 2 días y también nos vemos prontito en la clase para el máster.